Las regiones en ET, Canal El Tiempo. La más fuerte ofensiva contra alias Alfonso Cano, jefe de las FARC, se concentró por varios años en el sur del Tolima, en el Cañón de las Hermosas, un paraje natural ubicado a más de 3.000 metros de altura. Este es el imponente Cañón de las Hermosas en el sur del Tolima, un lugar con antecedentes marcados no solo por la violencia y el conflicto reciente, sino también por la historia de sus antepasados en la época de la conquista. Los pijados eran muy diestros en manejar esos espacios abruptos de cañadas, de hondonadas, todo eso. Entonces allá se desplegaron y siguiéndolo los españoles se encontraron cerca al Cañón de las Hermosas, el páramo de las Hermosas, una tribu que colindaba con los pijados. Los antecedentes históricos muestran varios procesos que se vivieron en esta zona hasta dar paso a lo que hoy se conoce como las FARC. Fue así como en el año 1781 Simón Bernate se ubica en esta zona, especialmente en el municipio de Chaparral, y se van produciendo hechos históricos hasta el último, que es el surgimiento de las FARC, cuando se produce la división entre limpios y comunes. Y prácticamente buena parte de los comunes fueron los que se ubicaron sobre esta zona del corregimiento de las Hermosas, después se fueron a Marquetalia. Su economía de vocación netamente agrícola la ha convertido en la segunda zona más productiva del departamento, además de ser un corredor estratégico en el centro del país. Por donde se produce el tráfico aéreo entre el centro y el occidente del país. Es decir, que es una zona desde el punto de vista geopolítico estratégico, además por su riqueza ambiental. Allí se encuentra el páramo de las Hermosas, que es una de las esponjas de mayor producción de agua. Según la historiadora Yolanda Jaramillo, su nombre fue otorgado por los colonizadores españoles. Las indígenas tenían un perfil muy diferente a los nativos porque eran unas indígenas de cabello rojizo, de tez muy blanca, de ojos azules. El Cañón de las Hermosas tiene una extensión aproximada de 2.200 kilómetros, haciendo parte del Parque Natural de las Hermosas, reserva ambiental del país. Según los expertos en operaciones militares, hace 5 años era impensable que se consolidara una operación militar de alto impacto en el Cañón de las Hermosas. Las opiniones de quienes han desarrollado su labor en el Cañón de las Hermosas tienen un punto en común, contrastando la belleza de su paisaje con lo que ha vivido su población durante varias décadas. Geográficamente, por su cercanía a la capital, pues es una zona donde sus habitantes han visto transcurrir la violencia y la violencia se constituye como un elemento de su vida cotidiana. Son más de 48 años donde más o menos unas 3 generaciones han nacido, vivido y muerto bajo la presencia permanente de las FARC porque el Estado estuvo ausente allí. El conflicto armado en el lugar es un hecho de actualidad, pues fueron años en los que el Frente 21 de las FARC, brazo armado y logístico del secretariado, permanecieron en la zona como única autoridad. Que ha venido haciendo una presencia importante y eso pues los llevó a ellos tener un dominio total de la zona. Es apenas obvio que es un fenómeno social de abandono estatal de todo índole, no había gobernabilidad, no había inversión social, no había presencia de ninguna autoridad estatal en lo absoluto y la autoridad era las FARC. Los conocedores del fenómeno social y político que se ha vivido coinciden en indicar por qué este lugar emblemático se convirtió en el fortín de las FARC y durante varios años fue el resguardo del máximo jefe del secretariado, alias Alfonso Cano. Punto estratégico para las FARC por su movilidad y sus corredores estratégicos para moverse de oriente, norte, sur, occidente. El Cañón de las Hermosas, por ser un sitio con tan difícil acceso, tanto por vía terrestre como por vía aérea, y pues, bueno, acuática no es tan sencillo, ha sido muy fácil para que las FARC pudiesen entronarse en la zona. Es una zona demasiado difícil para entrar, como que los precipicios son tremendos, los bosques son bosques de verdad, como usted mira aquí, allá, hay una casa que usted la da 2.000 metros, pero para bajar por el cañón y llegar a esa casa tiene que tirar de 4 o 5 horas. Hoy tenemos la disputa que existe allí en esa zona, pues que es una disputa bastante dura, bastante severa, porque ya los enfrentamientos, digamos, se producen en unas zonas que son bastante selváticas del páramo de las Hermosas. Para el maestro Héctor Galeano, gestor cultural del Tolima desde hace más de 30 años y quien desarrolló varios proyectos en la zona, el fenómeno tiene una causa. Se necesita la presencia del Estado, no solo con las escopetas. Se necesita es una presencia que permita que la justicia opere,
Circunstancias como el abandono del Estado, las agrestes condiciones geográficas y el posicionamiento del grupo irregular en este territorio hicieron que en el Cañón de las Hermosas para varias generaciones la única autoridad fuera las FARC. Las operaciones militares que hoy se mantienen y que según información de inteligencia han generado el movimiento del jefe de las FARC, alias Alfonso Cano, hacia otros departamentos que limitan con el Tolima, son producto de una ofensiva militar que inició desde el año 2008. Para el comandante de la Sexta Brigada del Ejército, la entrada de tropas al Cañón de las Hermosas era un reto que costó mucho. El Cañón de las Hermosas hace 15 años estratégicamente era una zona donde era la guarida principal del bloque central de la FARC. Hace 15 años las tropas no tenían el acceso por la limitación de hombres, por la limitación de medios y por la limitación de aeronaves para llegar a esas zonas estratégicas para las FARC. El Cañón de las Hermosas es una de las zonas de más difícil acceso en el sur del Tolima. El ejército en el año 2008 bajo la Operación Fuerte ingresó cerca de 6.000 hombres a la zona. Hoy la presencia del ejército es masiva en la zona, no solo en el Cañón de las Hermosas, sino en todo el sur del Tolima, lo cual implica también una fuerte realidad para la población civil. Planadas, Río Blanco, San Antonio, existía un pelotón. Hoy, 15 años después, ya donde existía un solo pelotón ya hay una brigada móvil, o sea, hemos aumentado de 36 hombres a 1.500 hombres. Eso ha facilitado el desarrollo de operaciones, el cierre de los centros nodales de estos bandidos y afectarle sus líneas de comunicación. Luego la población se encuentra en medio de dos fuerzas y digamos que para ellos es una situación bastante complicada, pero digamos que el proceso ha avanzado de manera importante. Debilitar las comunicaciones al interior de la estructura guerrillera era uno de los objetivos de las fuerzas militares. Lo más difícil era ubicar los sitios nodales, o sea, los centros de comunicación de estos bandidos, para una vez ubicarles esos centros de comunicación, no dejar que se comunicaran las estructuras del departamento del norte del valle con el eje cafetero. Entonces fue una acción muy importante porque aquí logramos ubicar tropas en sectores o puntos nodales que afectan la comunicación de estos bandidos. Los resultados tanto de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima y la Sexta Brigada del Ejército han logrado generar un cerco importante para el secretariado de las FARC. El departamento del Tolima lo tenía solo la Sexta Brigada. Ahora tenemos la participación de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima, la Fuerza de Tarea del Sumapaz y obviamente la Sexta Brigada, que dan más de 10.000 hombres en armas. Los analistas y conocedores de la zona coinciden en afirmar que la recuperación del vasto sur del Tolima, donde nació las FARC y ahora se concentra en las operaciones militares, deben ir acompañadas de la presencia del Estado y la recuperación del tejido social para devolverle a esta parte del país lo que por años no ha tenido en educación, salud y desarrollo. Las regiones en ET, Canal El Tiempo.